Sí, es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Espero que también sea el placer para ustedes. Gracias a Dios por poder exponer la palabra de Dios. A mí mi mamá me enseñó que no le enseñe que no hable con extraños. Pero pues ya conozco a muchos de ustedes desde la semana pasada, entonces ya estamos obedeciendo a madre. Quería compartir con ustedes, pero primero quería preguntar. Muchos estuvimos cantando, por lo menos esa partecita, quiero ser portador de tu gloria. ¿Quiénes quieren ser portadores de la gloria de Dios? Entonces el mensaje es para usted. Y también ya están abiertas las inscripciones para entrar al Instituto Misionero, para poder capacitarse para ser misionero. Como usted quiere ser portador de su gloria, bueno, lo invitamos para que se pueda capacitar. Pero espero que no salgan corriendo nadie. Pero quisiera pasar al mensaje de esta tarde. Dispongan su corazón, es el título. Estuve leyendo la biografía de David Livingstone y me llamó la atención bastantes declaraciones que hizo este hermano misionero, doctor y también explorador en África. Las declaraciones hablan de la razón por la que estaba convencido de que estaba haciendo él la voluntad de Dios. Decía así: solo la muerte detendrá mis esfuerzos. Esta fue la exclamación de este hombre que murió arrodillado, orando en el corazón de África, orando por la herida abierta que había allí en el corazón de Dios. También decía otra declaración: siempre hago lo que le agrada a Dios. De seguro nuestro Padre Celestial tiene un plan definido para cada uno de sus hijos, y en la medida en que descubramos y llevamos a cabo este plan, es que Dios hace grandes obras a través de nuestras vidas. En una ocasión, el misionero Dr. Moffat le dijo a David Livingstone, en un viaje que había hecho a África, le dijo: vi las columnas de humo de miles de aldeas donde no ha llegado ningún misionero. A lo que respondió David Livingstone: iré a África ahora mismo. En lo que a mí respecta, tengo la determinación de abrir campo en África o morir. En marzo 19 de 1872, cuando David Livingstone tenía 59 años, escribió: mi cumpleaños, Jesús, mi rey, mi vida, mi todo, te dedico todo mi ser de nuevo. En ese servicio espero vivir, decía él, y en el mismo deseo morir. ¿Puede el amor de Cristo llevar al misionero a los lugares donde han llegado los comerciantes de esclavos?, preguntaba. Su decisión fue: debo abrir brecha hacia el interior de África o perezco. Y sí saben, hermanos, que la Coca-Cola y casi todas las cervezas ya llegaron a todas las etnias de México, pero no el Evangelio. Me llamaba la atención un comercial que usaba una empresa allá en Colombia para anunciar sus productos. Decía: donde haya un colombiano, siempre habrá un producto Bavaria. Claro, ellos vendían cervezas. Y mi pregunta es: ¿y el Evangelio? El hermano Livingstone tenía muy claro a qué quería dedicar su vida o a quién servir. Todos los días estamos tomando decisiones y muchas de ellas son de gran trascendencia. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿A qué dedicarán el resto de su vida? Hoy es el primer día del resto de su vida y solo tendrá una vida para dedicarla al Señor. No tomen sus decisiones siguiendo su corazón, más bien dispongan su corazón para seguir al Señor.
Por eso es que he titulado este sermón, Disponga su corazón al Señor. Quisiera que abrieran sus Biblias, sus celulares y sus Biblias, y quisiera que mantuvieran su dedo allí en ese pasaje en Primero de Crónicas 22 del 17 al 19. Primero, antes de leer el texto, les quisiera comentar más o menos el contexto de este pasaje, que es que el rey David llama a su hijo Salomón, cuando todavía era joven, Salomón, para encomendarle la construcción de un templo a Dios. David había preparado todo tipo de materiales para construir un templo a Dios. Hacía algunos años, David estaba viendo por la ventana de su palacio y vio la carpa del tabernáculo, el mismo que el pueblo de Israel había construido allá en el desierto. De eso habrían pasado mínimo 200 años, mínimo. Y pensó, no es justo, no es correcto que yo esté en este palacio lujoso y Dios tenga su casa en una carpa vieja. David tomó la decisión de construirle un templo a Dios. Dios se agradó de este deseo de David, pero no se lo permitió. Ahora, años después, cuando habla David con su hijo y le encomienda la construcción del templo, David le dice a su hijo: Salomón, tú debes construir el templo a Dios, porque Dios no permitió que yo lo construya, porque había derramado mucha sangre en la tierra, así le dijo Dios. Luego, ya que David era viejo y sabía que pronto dejaría esta tierra, llamó a sus amigos, que eran los líderes del pueblo de Israel, para que acompañaran a su hijo en esta construcción del templo. Y allí es donde entra este pasaje de Primero de Crónicas 22 del 17 al 19. Pasaje en el que recuerda algunas verdades importantes que ayudaría a los líderes y también a Salomón a cumplir con la tarea que se les estaba encomendando. Dice el texto así: después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. Letra A: el Señor, su Dios, está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Letra B: busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Letra C: edifiquen el santuario del Señor Dios, para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado. Y letra D: para honrar el nombre del Señor. Y se fijaron que ahí les di la división de mi bosquejo para aquellos que quieren tomar apuntes. La primera declaración que les hace David a Salomón y a sus líderes, les dice: el Señor su Dios está con ustedes. Y es de gran ánimo saber de iglesias así como esta que le toman la palabra a Dios, o que toman a Dios en serio y obedecen el llamado que nos ha hecho de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, construyendo así un nuevo templo para Dios. Explico. Cada creyente es el templo de Dios y todos los creyentes somos edificio de Dios. No hay mejor manera de honrar a nuestro Dios, de darle toda la gloria, de llevar el mensaje. O sea, que la principal actividad de la iglesia sean las misiones. Y quizás se están preguntando: ¿ahora qué? ¿Es la voluntad de Dios seguir en este rumbo o irnos por otro rumbo? ¿De dónde conseguiré todo lo que necesito para seguir con este plan? ¿De dónde saldrán los fondos necesarios? ¿Cuándo es el tiempo de tomar cierta dirección? ¿A quién enviaremos?
y otras incógnitas así. Me llamó mucho la atención que la iglesia que me envió acá a Chihuahua, por allá corría el año 1981, jovencito yo todavía, pero me llamó la atención que varias iglesias del norte de California estaban bajando a San Diego, California, para preguntar a los líderes: hermanos, ¿cómo hacen? Si ustedes son bien poquitos. Pero sabemos que ustedes han enviado 30 misioneros a diferentes países del mundo. No solamente eso, ya llevan 10 traducciones de la Biblia por misioneros de su propia iglesia que ustedes han enviado. ¿Cómo lo hacen? Y claro que siempre hay lugar para eso. Entonces los hermanos pastores y líderes de esta iglesia iban a las iglesias del norte a dar conferencias sobre misiones y por qué. Pero algo que estos hermanos dijeron: miren, cuando alguien cumple la voluntad de Dios, cuando se introduce en la pasión y en el deseo de Dios, Dios paga el resto. Y dijeron: no sabemos de dónde sale el dinero, pero Dios lo paga. Tenemos muchas incógnitas y regularmente, o muchas de las incógnitas son: ¿de dónde va a salir el dinero? Ante nuevos desafíos, un futuro que siempre nos es desconocido, nos quiere sorprender con el temor. Nos quiere sorprender con ese temor a lo desconocido, ese temor aparentemente difícil, o el temor a abandonar lo cómodo, lo conocido, abandonar la protección de la familia cercana, etcétera, etcétera. El rey David ya era viejo al traspasar el reino de Israel a su hijo Salomón, a quien, según la promesa, Dios le daría la tarea de construirle un templo. Y al rogarles a sus amigos que ayudaran a su hijo para que hiciera esta gran tarea, les recordó esta verdad tan importante: Dios siempre ha estado con ustedes. Y lo mismo puedo decir para esta iglesia. Los conozco desde que eran bebés, digo como iglesia. Algunos de los hermanos los conozco cuando eran jóvenes, pero Dios siempre ha estado con ustedes. Él no puede cambiar su palabra, así lo dijo. Lo hemos experimentado de cerca. Hemos comprobado la presencia de Dios en nuestras vidas y hemos comprobado también la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Él estuvo con nosotros cuando iniciamos el camino. Podemos decir con certeza y con gozo, así como también dijo el profeta Samuel al pueblo de Israel: hasta aquí nos ayudó Jehová. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Él ha estado con ustedes y seguirá estando con ustedes. La otra verdad o exhortación que David le recuerda a sus amigos, a estos líderes de Israel y también a Salomón, era: busquen al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y permítame leerle esta misma expresión en las diferentes versiones de la Biblia. Hagan ahora el firme compromiso de buscar al Señor su Dios. Dios habla hoy. Dediquen su corazón, así dice la Reina Valera actualizada. Pongan su corazón y su ánimo a buscar al Señor. Reina Valera 60. Porque debería decir nuestra querida Reina Valera 60. Y la Biblia textual: dispongan su corazón. La traducción lenguaje actual: hagan una firme promesa a Dios. ¿Qué implica?
el disponer, aplicar o poner el corazón y alma a Dios. Implica colocarlo en primer lugar en nuestras vidas. Implica que Él sea nuestro mayor tesoro, como dice también Jesús en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Implica también que busquemos que nuestros planes estén completamente alineados a los del corazón de Dios. Implica que le hemos entregado el corazón a Él, como dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Y créame, hermanos, no querrán seguir las intenciones de su propio corazón. ¿Por qué? Por muchas razones. Les digo algunas. Una muy importante es porque el corazón es engañoso, como dice Jeremías 17:9. Otra razón es que hemos cometido el error de entregar nuestro corazón a otra persona, o entregar nuestro corazón a las posesiones, o entregar nuestro corazón a la familia, entregar nuestro corazón a las comodidades y no a Dios. Pero cuando hemos entregado nuestro corazón al Señor, cuando hemos entregado los deseos a Dios, los planes de Dios se convierten en nuestros planes, y con gusto y gozo y gran placer los abrazamos como nuestros. Así le dijo David a su hijo y a los líderes del pueblo: dispongan su corazón y su alma, o sea, todo su ser, para buscar al Señor en sus vidas. Así lograrían cumplir con la gran tarea. Otra de las verdades o mandato de David, que David les deja a sus amigos, les dijo: edifiquen el santuario del Señor Dios. Tenían una gran tarea. David ya había juntado gran cantidad de oro, de plata, maderas preciosas, etcétera, para la construcción del templo. No le tocaba a Salomón cumplir con los planes de su padre. Y repito, lo que le estaban encomendando a Salomón no era cumplir los deseos de su padre. No tenía que cumplir sus sueños, sus propios sueños. Salomón debía disponer su corazón ante Dios y cumplir con los planes que Dios le había entregado a él. No podemos vivir nuestra vida pensando que estamos cumpliendo los deseos de nuestros padres, aunque es muy loable. Felicito a todos aquellos que cumplan los deseos de sus padres. Después de todo, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y es el único mandamiento con promesa. Qué bueno. Pero tarde o temprano vamos a dejar nuestro hogar a nuestros padres, o algunos lo van a dejar pronto. No veo para acá por nada, nada más vi así, para emprender su propio vuelo, incumplir los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero habiendo dispuesto nuestro corazón ante Dios, ahora los planes de Dios son nuestros planes. Ahora, qué mejor si los planes de sus padres son los planes de Dios y ustedes los retoman. Gloria a Dios en eso. A veces erróneamente pensamos que solo los misioneros o los pastores pueden hacer la obra de Dios. Pero debemos entender que, sabiendo que Dios está con nosotros, que hemos aplicado o encomendado nuestro corazón y alma al Señor, nosotros también tenemos la obra de Dios por hacer. Así que no es solamente para los líderes, sino es para cada uno de nosotros. Allí es donde todos aquellos que quieren
ser portadores de la gloria de Dios, eso hay que poner mucha atención. Nuestra tarea será hacer olas, dejar huella, impacto positivo en las vidas de las personas que nos rodean, invertir en las vidas de otro para lo eterno y todo para la gloria de Dios. David Livingstone, letra A, sabiendo que Dios estaba con él. Letra B, disponiendo su corazón a Dios. Y letra C, obedeciendo a Dios para edificar su iglesia en África. Dejó un gran impacto en las personas a quienes sirvió hasta los 60 años, cuando murió de malaria y de una hemorragia interna por causa de la disentería. Cuenta la biografía de David Livingstone lo siguiente: a las 4 de la mañana del 1 de mayo de 1873, el muchacho que dormía a la puerta cuidando al enfermo, Livingstone, se despertó para encontrar a su maestro arrodillado al lado de la cama, con sus manos sobre su cara inclinada sobre la almohada. Había muerto orando por su misma petición de siempre, por su amada África. Que Dios rescate a la gente, liberándolos del gran enemigo y de los comerciantes de esclavos. La gente le sacó el corazón del cuerpo de su líder muerto y enterraron el corazón bajo el árbol donde él murió. Secaron el cuerpo al sol, lo ataron a un palo y después se dispusieron a tomar 9 meses de camino, atravesando las junglas, 1000 millas hasta la costa. Lo embarcaron rumbo a Inglaterra. David Livingstone murió en Ilala, al sureste del lago de Ben Jealu. El gobierno británico había pedido el cuerpo, dijeron: denos el cuerpo para darle una sepultura apropiada, según la cultura inglesa, pero la tribu no quería entregar el cuerpo. Aunque no de muy buena gana, entregaron el cuerpo, le sacaron el corazón y pusieron una nota junto al cuerpo que decía: ustedes pueden tener su cuerpo, pero su corazón pertenece a África. Ese fue el ejemplo que dejó. La inscripción en la lápida de su tumba termina con las siguientes palabras: todo lo que puedo decir en mi petición es que las ricas bendiciones celestiales caigan sobre todos, los americanos, los ingleses y los turcos, que ayudan a sanar la herida abierta de este mundo. Y yo agregaría a los mexicanos, que mandamos obreros a diferentes partes del mundo para sanar la herida que el enemigo, Satanás, ha dejado en muchas almas. David Livingstone dejó un gran impacto en África. Dejó establecidas varias misiones. A su muerte, una gran cantidad de misioneros decidieron ir a servir a África. Ese fue el impacto que dejó en muchos ingleses y europeos y estadounidenses. Que nuestro Dios impacte nuestros corazones para hacer impacto a nuestro alrededor, para ser de impacto en nuestra iglesia, para ser de impacto entre nuestros vecinos, para ser de impacto para que nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, que el mundo entero sea ganado para nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Que nuestro corazón quede enterrado en el lugar que fue impactado por nuestras vidas. David, el rey David, le dijo a sus amigos y a Salomón que construyeran el templo. Y dice él: para honrar el nombre del Señor. Que valga la pena vivir viviendo para Él,
para que Él reciba toda la gloria y toda la honra, al grado tal que cuando no estemos, otras vidas queden impactadas por nuestro corazón. El Señor nuestro Dios está con nosotros. Busquemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, de tal forma que edifiquemos pueblo para nuestro Dios. El objetivo principal de las misiones es la gloria y honra de nuestro Dios. Mi pregunta para todos ahora: ¿tenemos dispuesto nuestro corazón para el Señor, para servirle de corazón? Como dije, doy gracias a Dios por esta iglesia, porque ha dispuesto su corazón para servir, para orar por las misiones, para aportar para las misiones, para enviar a las misiones obreros. Y como era la petición de nuestro Señor, rogad al Señor de la mies que mande obreros. Esa es la pasión y el corazón de Dios. Y mi pregunta para ustedes: ¿en dónde van a enterrar su corazón? ¿Ya está dispuesto al Señor su corazón y su alma a Él para servirlo, para hacer cualquier cosa que sea necesario y que podamos decir: Señor, danos esta ciudad o morimos? Quiero que nuestro pueblo sea ganado con el Evangelio. O Señor, permíteme ir allá donde están los de ISIS. Bueno, allí muchos no quieren ir. Permíteme ir a anunciar tu palabra a aquellos que jamás han escuchado ni una sola vez. El objetivo principal de las misiones es la gloria y la honra de nuestro Dios. Él lo merece todo, ¿o no? Muchas gracias, hermano.